Bien, muy buenas noches. Nos da gusto saludarles. Saludarles en esta hermosa noche desde nuestro hogar, ¿verdad? Poderles compartir una palabra. Qué bendición estar aquí con ustedes este día. Él nos ha llamado a hacer luz en las tinieblas, a echar la hoz sobre la tierra. Alza tus ojos porque esos campos están listos para la siega. Vamos a decirlo así. Luz en las tinieblas, esperanza quiero ser. Luz en las naciones, un nuevo amanecer. Y como el profeta, empiezas a compartir a un mundo herido, tiempo de amor y echar sobre la tierra nuestra voz y secar. Les damos un saludo cordial a todos los que ya están conectados, los que ya están llegando ahí a nuestra iglesia en casa. ¿Verdad? Damos un saludo al pastor Alberto, que ya está ahí, dándole la bienvenida a todos los que se conectan, bendiciendo la vida de cada hombre, cada mujer en esta tarde. Disfrutar de esta hermosa noche en la que Dios va a hablarnos, va a hacer cosas poderosas a través de su palabra. Y ahí vamos a estar ahora, esperando un momento más para que la gente empiece a congregarse, haciendo la broma, ¿verdad?, de que se sentaran hasta adelante, que se siente usted hoy hasta adelante, que se relaje y empiece a adorar, empiece a oír esta alabanza, ¿verdad?, de lo que habla del propósito de Dios para nuestras vidas, que es cosechar la mies, echar la hoz sobre la mies. Así que es un tiempo extraordinario. Yo creo que este tiempo creo que ha venido a ser un tiempo muy bello para todos los que hemos entendido lo que Dios está tratando de hacer y llevándonos, que nos hemos soltado en sus manos. Ha sido un tiempo hermoso, glorioso, ciertamente con desafíos, con una forma diferente de estar viendo la vida, pero ahí está Dios con nosotros. Ahí está. Saludamos a Marisol, a Joana Díaz, a Sandra Díaz, a Selenita Suárez, que están reunidas, a Jorge Bertis, los saludamos, le enviamos un cariñoso saludo ahí a Jorge. Hoy en la mañana le enviaba ahí una bendición, porque en realidad ellos han estado pendientes de todo lo que se ha hecho durante este tiempo en las transmisiones. Yo los bendigo a él y a Dani, y que sigan echándole ganas ahí en este ministerio. A Montserrat García la saludo, Francisco Chicotenca González ahí está también conectado con ella, Gabriel García Pérez, los saludo. Les enviamos hasta Cunduacán un saludo bien cariñoso, bien caluroso también. Y prepárense, Dios tiene cosas poderosas para sus vidas. Dice Acuña, buenas noches a todos, dice. Le enviamos también un cordial saludo a Karimita, te envío un saludo cariñoso, bien, mi sobrina querida, ahí está, también la bendecimos. Ahí que conecte a su abuelito y a su abuelita también, para que ellos también sean bendecidos. A Fátima, y la bendecimos. Bendiciones a la familia Ejeiro, dice. Y así que a Richard Trujillo lo bendecimos. Joaquín Aicela también ya está. Saludos a todos los que están ahí en esta tarde, ¿verdad? Ya reuniéndonos, alistándonos ya para recibir la bendición de la palabra de Dios.
Bien, pues es una bendición estar con ustedes aquí reunidos. Ayer hubo un suceso que hoy vamos a hablar un poquito acerca de él. Fue el martes, el día 15, ¿verdad? Que fue un suceso extraordinario. Ayer fue 16, 17, el martes. El martes fue un suceso internacional muy importante que habla de los tiempos proféticos que estamos viviendo. Entonces, prepárese, hay información, hay una palabra de Dios importante para guiarnos hacia lo que se está moviendo en el mundo y que tiene que ver en relación con toda su iglesia, como su iglesia tiene que ser preparada para este tiempo. Así que siéntese, abra su corazón ahí donde usted está, empiece a orar, empiece a generar expectativas. A Lisette Quiroz la saludamos, ¿verdad? Le damos la bienvenida. A Finita, a mi hermana Fina, ahí está también. Les mando un cariñoso saludo, mi familia, mis hijos, mi esposa. Le mandamos un saludo cariñoso a mi hermana Fina. Leticia Rustrián ya está también ahí conectada, la bendecimos. Así que todos vaya disponiendo su corazón por algo extraordinario de Dios. Hoy hay algo bonito que Dios quiere hablarle a su iglesia, a su novia, quiere prepararla. Y así que si usted es de los que está escuchando, prepárese, porque hay cosas que van a empezar a suceder, que van a empezar a cobrar mayor agilidad, se van a empezar a provocar cosas que van a acelerar el alcanzar promesas, ¿verdad? Alcanzar a aquellas personas que nosotros hemos tenido cierta dificultad para que estén en el Evangelio. Hoy vamos a ver cómo esos tiempos se van a empezar a acelerar. Y qué bueno, porque es un tiempo glorioso para nuestra iglesia. A Momi Ordóñez la saludamos, le enviamos un saludo cariñoso. Buenas noches, dice familia, saludando a la familia de Heiro. Así que prepárese. Bien, pues yo quisiera ya entrar de lleno a la palabra. Voy a enviarles un saludo a todos los que ya están conectados y vamos a empezar. ¿Le parece? Que Dios nos bendiga, que ahí donde estamos, cierre sus ojos y dígale: Señor, te damos gracias por este hermoso tiempo en el que presencia, Señor, y que nos permites abrir nuestro corazón. Abrimos nuestro corazón, Señor, a tu presencia. Abrimos nuestro corazón a tu palabra, Señor. Queremos que tu palabra calce perfectamente, ajuste perfectamente en nuestro corazón, en nuestra mente, para que podamos desarrollar lo que tú quieres puesto con nosotros, que alcancemos el propósito. Bendigo en esta tarde el propósito de cada hombre y cada mujer que nos está escuchando. Y Padre, te pedimos que en este tiempo nos háblanos, Señor, prepáranos para los tiempos que vienen, Señor, en el nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesús nos disponemos a oír tu palabra, Padre. Gracias, Espíritu Santo, eres tú, Señor, el que hablas, y hazlo de nuevo, Padre. Háblanos a nuestro corazón para ser transformados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, entonces sigamos adelante. Seguimos adelante con esta enseñanza de este día. Y bueno, yo quiero que me acompañen. Miren, lo que Dios se propone con nosotros es algo grande. Nosotros todos tenemos que estar pensando que lo que Dios se propone con nosotros es algo glorioso, maravilloso, como Él es, ¿verdad? Él es un Dios grande, un Dios con mucha riqueza, con riqueza y recursos ilimitados. Así que nosotros necesitamos proponernos lo que Dios se ha propuesto con nosotros es grande. Así que usted tiene que ensancharse. Tenemos que hasta que yo hoy pensaba esto, que hasta que nosotros logramos derribar nuestros argumentos, o yo lo ponía, mis argumentos, ¿verdad?, que me limitan
a que el pensamiento de Dios calce en mi mente. O sea, yo tengo que derribar los argumentos que no permiten que el pensamiento de Dios entre perfectamente, porque lo que hacen los argumentos es como tratar de ponerlo en nuestra forma, y no es así, sino que la palabra tiene que quebrantar los pensamientos nuestros para que calce correctamente. Entonces el Salmo 119:32 nos enseña eso: dice, ensancha mi corazón y correré en tus mandamientos. Y una versión extraordinaria dice, corro por el camino de tus mandamientos porque has ampliado mi modo de pensar. Yo creo que eso es lo que Dios nos está pidiendo en este tiempo, que ampliemos nuestra manera de pensar, que ampliemos nuestro modo de pensar. Y entonces nada podrá detenerme a hacer lo que Dios me dice, ¿verdad? Porque si hay algo que nos detiene a hacer las cosas, son nuestros razonamientos, son la manera en que estamos pensando. Dios nos está preparando para un reino de justicia. Somos un linaje, ¿verdad?, de justicia, un linaje que no se corrompe. Eso es lo que significa, un linaje que no se corrompe, porque se forma de lo incorruptible, que es su palabra. Entonces, cuando nosotros estamos más ceñidos a la verdad, nosotros somos menos corruptibles. Esto no es un esfuerzo. Usted tiene que entender que esto no es un esfuerzo propio, sino que esto viene de que nosotros vamos asimilando una genética que Dios ha establecido para nosotros, como ese linaje. Así es como se forma un linaje, a través de la genética, y esa genética que yo voy asimilando en mi vida es la que va haciendo transformación en mí. Esto significa que usted y yo tenemos la vida de Dios, y esa vida de Dios no se corrompe. Usted y yo tenemos que ampliar nuestro conocimiento de quiénes somos en Cristo, porque eso es algo que hemos estado, ojalá pudiéramos estar todos estudiando más, ¿verdad? La iglesia, quiénes somos nosotros en Cristo, qué bendiciones vinieron, qué es lo que a mí qué fue a lo que Dios me trajo en Cristo. Primero fuimos unidos en Cristo para participar en su muerte. Y yo aquí quiero que leamos, que tomemos un tiempo para leer Romanos capítulo 6, porque ahí nos va a hablar con mucha claridad la palabra, porque a veces no entendemos esto que ya sucedió, y gracias a que no hemos entendido bien esta parte de la palabra, seguimos batallando con muchas cosas en nuestras vidas. Y el Señor quiere que avancemos, que su iglesia avance. Yo creo que por eso es la necesidad de veces recalcar a veces cosas que ya sabemos, pero que quizás no hemos entendido de la manera que Dios quiere. Entonces dice la palabra en el capítulo 6 de Romanos, dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús? Ahí está. Lo primero que nosotros tenemos que entender es para qué fuimos unidos con Cristo Jesús. En realidad fuimos bautizados ahí está, para participar en su muerte. Y nosotros tenemos que entender esto. Esto es bien importante que usted y yo lo tengamos claro. Ahorita vamos a ir entendiéndolo por qué. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. ¿Ok? Entonces, el propósito es tener una vida nueva. Y sigue la palabra, en efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, oiga esto, yo quiero que usted haga un alto en esto, lo subraye ahí en su Biblia. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada. Y aquí es donde nosotros tenemos que hacer un verdadero énfasis en nosotros, porque dice la palabra que la vieja naturaleza fue crucificada.
La palabra no nos deja ahí ningún tipo de sesgo ni nada. Nos dice, la vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso, y yo pienso que aquí no está hablando del cuerpo, el cuerpo que usted y yo tenemos, porque dice más adelante que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu. Aquí está hablando de un cuerpo pecaminoso, está hablando de todo de lo que se sembró en Adán. Entonces usted y yo tenemos que entender que eso ya murió en nosotros, que eso murió en nosotros, y desgraciadamente a veces no acabamos de entender esto, y todavía muchos que seguimos batallando con cosas porque no hemos entendido que esto ya murió. Lo pecaminoso, dice la palabra ahí, el cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda libre del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Entonces, esto es algo bien importante que nos quede bien claro a nuestras vidas. Dice en el verso 18, ahí más adelante, dice, en efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de justicia. Y entonces ese es para que usted entienda la genética que le reviste. Ahora entiendes que tienes que asimilar la genética que estás recibiendo o que recibiste, porque a veces nosotros estamos muy ocupados de algo que ya murió, algo que ya no existe en nosotros. Sencillamente que el diablo en muchas ocasiones nos está recuerde eso. O sea, realmente eso para nosotros tiene que tener algo tiene que estar bien presente en nuestro corazón, que esa vieja naturaleza murió, ya no tiene poder sobre nosotros. Nosotros, al estar oyendo y que el diablo nos hace entrar en inseguridad con esto que acabo de leer, es cuando nosotros nos convertimos en no esclavos del pecado. Nos estamos esclavizando a algo que ya murió, algo que ya no existe para nosotros espiritualmente, ¿verdad? Y si existe espiritual, es más importante que si existiera materialmente. ¿Qué es lo que nos atrapa? El legalismo, creer que siendo mejor, ¿verdad? El legalismo es que siendo mejor Dios me amará más. La rigidez mental o la creencia de que usted tiene que hacerlo todo, la autosuficiencia, eso es lo que verdaderamente nos tiene atrapados. Si usted vive una vida inflexible, no podrá disfrutarla. La vida cristiana, la vida de Dios, es una vida con flexibilidad, porque necesitamos ir entendiendo a Dios, y para entender a Dios necesitamos que nuestros pensamientos vayan siendo flexibles para que dejemos pensamientos grandes de Dios. Si yo sigo pensando o teniendo ese pensamiento pequeño, eso no permite que la virtud de Dios encaje en mí. Entonces yo no voy a disfrutarlo, porque todo el tiempo estaré juzgando cosas, estaré pensando, razonando, y eso no es fe. Ahora veamos, dice, ¿dónde dice que somos? Ahora vamos a ver dónde dice que somos linaje de justicia en Cristo, ¿verdad? Y lo dice Isaías 11:3-4. Dice, Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca y matará al malvado con el aliento de sus labios. La otra versión, la que usted tiene, dice, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Si usted permite que aquel que vive en usted, el Espíritu Santo, Él no permitirá que nada de lo que tengo de Dios en mí se corrompa. Así que esa es la tarea de nosotros, es dejar que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer. ¿Dónde empieza o dónde comienza esta nueva
vida o esta nueva creación de Dios en nosotros. Todo dice, comienza que tú eres una tierra. Dilo, y mira, yo quisiera que tú repitieras conmigo, yo soy una tierra, porque esto es lo que quiero que tú tengas claro el día de hoy. Tú eres una tierra, ¿verdad? Y repítelo conmigo, yo soy una tierra, y la semilla, que es la palabra de Dios, ha caído en la tierra. Entonces, esa semilla que ha caído en mí, ¿verdad? Y que Dios ha hecho llover sobre ella y ha corrido el río del Espíritu, ahí es donde comienza todo. Yo tengo sembrado en mí algo bien importante, ese linaje está sembrado en mí y está brotando esa nueva creación en mí. Yo tengo que permitir que eso crezca en mí, ¿me entiende? Eso es lo que no hemos podido, creo, comprender totalmente. No es que lo viejo ya quedó atrás, ahí lo estamos leyendo, quedó muerto. Entonces lo que vienen haciendo es lo que nosotros debemos estar poniendo atención y dejar que eso sea lo que verdaderamente florezca en nosotros, dejar de estar entreteniéndonos tanto con lo que ya murió. Solo que tenemos que aprender a declarárselo, que eso ya murió en nosotros, para que de una vez entendamos que eso ya no existe, ya no tiene el poder para nosotros. Dice la palabra, ahora dice, con el espíritu de tus labios matará al impío, de sus labios matará al impío. ¿Quién es el impío en la tierra? Dios, ¿verdad? Le estoy diciendo ahorita, nos ha dado un arma según la palabra de Dios, y esta arma mata al impío. Esta es nuestros labios, lo que sale de nuestras bocas es un arma poderosa para echar al impío, para echar lo que no nos sirve, lo que nos estorba en el destino, en el cumplimiento de nuestro destino. La palabra que sale de nuestra boca caerá en nuestra tierra. Oiga eso. Entonces, qué importante es que, lo que ahorita le decía, nosotros, a través de una palabra que se nos ha hablado a nosotros estamos siendo sembrados, Dios está sembrando en nosotros. Y eso espera Dios, que en nosotros crezca. Y eso Dios espera que reverdezca, que haga tallo, que haga hoja y después haga fruto. Y verdad, eso es lo que está esperando Dios de cada palabra que Dios ha soltado sobre nuestras vidas. Por eso dice que es un arma extraordinaria, porque cuando dice que va a echar al impío de nuestra tierra, la palabra, lo que sale de nuestra boca va a ser sembrado. Y hace esto, elimina al impío. Y si usted sigue esta ruta o estrategia del Espíritu Santo, lo llevará a su destino, llegará al puerto que estableció el Señor para usted. Usted llegará con obstáculos o sin obstáculos, porque usted se ha determinado a llegar a su destino, porque Dios está con usted. Y lo primero que tengo que declarar es: a mí se me abrirán los caminos para llegar a donde tengo que llegar. Y eso es donde empiezo a trabajar con mi boca, porque nuestra boca tiene que aprender a hablar el destino, tiene que aprender a abrir los caminos en el destino. Es lo que va haciendo que saque lo que no me sirve. Y para esto tengo que usar mi boca. Toda impiedad es un parásito en mi vida, ¿verdad? Toda esa impiedad, toda la tendencia a deprimirme, ya murió, pero tienes que hacérselo saber. Esa vieja naturaleza ya murió, pero tú tienes que hacerlo saber, ¿verdad? Una puerta cerrada no es un indicio, oiga esto, una puerta cerrada no es un indicio de que no se puede seguir. Si esa puerta no la cerró Dios, esa puerta se toca, esa puerta se toca, esa puerta se toca hasta que se abre. Y te repito, si esta puerta no la cerró el Señor, esa puerta se derriba en el poder del Espíritu Santo. Así que nosotros tenemos que empezar a trabajar, porque vienen tiempos de mucha atención de lo que el Espíritu Santo quiere hacer no en nuestra iglesia, en su iglesia a nivel global, a nivel del mundo. Dios está trabajando ya y estamos cerca. Les estaba diciendo antes de entrar a esta enseñanza
que el día martes se cerró algo muy importante, que es una señal de lo que nosotros iremos viendo más adelante. Esto va a acelerar verdaderamente los tiempos, porque se están cumpliendo tiempos proféticos sobre el pueblo de Israel, y eso, como es el pueblo que va delante de nosotros vamos también avanzando como iglesia en eso. Tenemos que siempre tener atención a eso. Hay profecía que es específicamente para el pueblo de Israel, que se está cumpliendo ya, y eso nos indica, dice la palabra, Jesús dijo, cuando vean la viña, se está refiriendo, la viña es Israel, y cuando dice eso, cuando vean a la viña entrar entonces nosotros tenemos que la viña a Israel le está ocurriendo. Es importante, no es un invento humano, es que el Señor Jesús lo dijo, que era una señal para nosotros lo que sucedería en los tiempos, ¿verdad? Hay profecía que no es solamente, nosotros agarramos toda la profecía como que toda para la iglesia, que ciertamente la podemos hacer nuestra, pero hay mucha profecía que está determinada para el pueblo de Israel. Hay profecía mesiánica y hay profecía para la iglesia. Entonces son incluso, como hemos visto, profecía para tiempos venideros, pero nosotros tenemos que ir entendiendo y discerniendo que el Espíritu Santo nos enseñe nos revele más exactamente de esa parte de la profecía. No solamente leerla y toda creer que nosotros, como le vuelvo a repetir, ciertamente hay profecía que habla de prosperidad o que habla de algunas cosas que ciertamente son para todo, para el pueblo de Dios en general, pero hay profecía que es específicamente para el pueblo de Israel, y esa profecía nos ayuda a entender el camino los planes de Dios para nuestras vidas. Es importante que usted lo entienda de esta manera. El impacto de tus palabras termina con lo estático de tu vida. Oiga esto, el impacto de tus palabras terminan con lo estático de tu vida. Tu boca no va a permitir el estancamiento. Así, por eso tú tienes que educar bien tu boca. Por eso nosotros tenemos que tener la palabra de Dios en nuestro corazón. Si la palabra no está en nuestra boca, no será capaz de conocer lo que la palabra es capaz de hacer en nosotros. Por eso te decía, mire, dice la palabra, la vara, y nosotros tenemos el concepto de que la vara es para castigo, y ciertamente, ¿verdad? Pero la vara también es un instrumento de medición, así que a ti no te mide otra cosa que no sea la palabra de Dios. Eso es lo que nos está diciendo Isaías 11, 5 y 4, que nosotros no nos va a medir, dice, con la vara, pero no significa no está hablando ahí específicamente, sino un instrumento de medición para ti, para mí. Entonces tú necesitas conocer perfectamente el instrumento de medición, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Es importante porque quien te creó es el único que puede tener la capacidad de medirte a ti. Y muchas cosas quieren medirte a ti, ¿verdad? Otra cosa que no sea la palabra de Dios no puede medir tu vida. Si yo soy el fabricante de los Rolls Royce, yo tengo la capacidad de decir, eso es un Rolls Royce, porque yo lo creé, yo le di la creación, yo lo hice. Si Dios te hizo nueva criatura, una nueva creación, Él tiene la capacidad o Él tiene la autoridad para decir, Él es el único capaz de medir, de ser instrumento de medición. Su palabra es lo único que es capaz de ser instrumento de medición para tu vida. Nada que quiera venir a medirte puede hacerlo, porque no te ha creado. Ni tú mismo tienes capacidad de ser instrumento de medición para ti. Es la palabra de Dios, y cuando cosas quieran venir a ti a decir lo contrario, tú tienes que decir, eso es un error, la palabra de Dios a mí me dice otra cosa, y eso uno lo tiene que establecer.
Por eso es que les leí Romanos, ese capítulo, porque hay cosas que nosotros no hemos aprendido a determinarnos, a decir realmente que eso para nosotros ya murió. Y seguimos tratando luchando con algo muerto. No entiendo. Es porque vivimos engañados de que todavía existe. Si supiéramos que estuviera muerto, nosotros estaríamos pendientes de lo que está vivo. A usted y a mí nos mide el que nos hizo. Solamente Él tiene derecho, ¿verdad? La vida no está interesada, oiga esto, la vida a veces no está interesada en llevarte a tu destino, ni acontecimientos diarios están interesados en llevarte a tu destino. Pero Dios, mire, Dios envió a su Hijo para que tú y yo, aunque estábamos desfasados y estábamos salidos del camino, con su salvación nos lleve al destino, nos encarrile nuevamente para llegar a nuestro destino. Entonces, ese es lo interesante, ¿verdad? Y le decía que el suceso que hubo el martes fue la firma de un acuerdo de paz con los Emiratos Árabes y Bahrein, en la Casa Blanca con Estados Unidos. Entonces ahí Trump fue como el anfitrión de esa como el mediador de esa firma. Y entonces esto es algo verdaderamente histórico. ¿Por qué es histórico? Mire, en Deuteronomio 32:8 dice: cuando Dios dividió la humanidad en diferentes pueblos y naciones, les dio sus propios territorios, pero a ustedes, los israelitas, dice, les dio un trato especial. Cuando Dios, el Dios alto, voy a leer otra versión para que usted nos dé, esto nos va a dar más claridad. Cuando Dios altísimo dio a las naciones su participación, le dio su lugar en la tierra, puso a cada uno de los pueblos dentro de las fronteras, bajo el cuidado de los guardianes divinos. Pero Dios mismo se hizo cargo de su pueblo y tomó a Jacob como su preocupación personal. Oiga eso. Entonces, a mí me habla esto de que Dios establece límites a los pueblos, y esos límites son abren o cierran la posibilidad de que Dios bendiga o no a la nación. Esos límites Dios los establece para eso, para ver, es como si tuvieran un bordo, ¿verdad?, alrededor, y ahí, si Dios levanta ese bordo, entra bendición. Si cierra el bordo, no entra la bendición. Eso es lo que está diciendo. Entonces es muy importante que las naciones, lo que estábamos viendo ahí, que estamos viendo que eso que se está firmando es importante, porque son las relaciones que nos enseña que las relaciones de las naciones son las relaciones con Israel en las naciones son muy importantes. O sea, las naciones tienen que buscar tener buenas relaciones con el pueblo de Israel. Y yo creo que nosotros, como pueblo mexicano, tenemos que orar, ¿verdad? Es nuestra tarea, porque México sea un país que tenga buenas relaciones con Israel, y eso va a traer bendición. Eso va a traer que los límites siempre se mantengan abiertos, los límites de Dios se mantengan abiertos sobre nuestro país, y que haga que corran las bendiciones, de acuerdo a por lo que estamos viendo. Yo me estoy guiando por la palabra, hermano. De acuerdo a cómo las naciones traten a Israel, es ese trato delante de Dios, ¿verdad?, para esa nación. En el momento en que una nación toca a Israel, se le ponen barreras, hermano, alrededor de la nación, donde las bendiciones no entran. Ahora se está cumpliendo lo que vimos cuando se lo dijo Dios a Abraham, ¿verdad?, que le dijo: yo daré mi bendición a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Entonces eso verdaderamente es algo bien importante. Y yo lo lea el capítulo 14 de Génesis, y usted en el verso 13 y en el verso 24 vemos esto cumplido, porque dice que habían ido unos reyes a una batalla, y uno de los reyes que habían ido a esa batalla habían capturado a Lot, al sobrino de Abraham. Pero Abraham
dice que viene alguien y le avisa a Abraham que eso había sucedido, y dice la palabra, uno que se escapó vino y le contó todo esto a Abraham, el hebreo, que estaba viviendo cerca de los grandes robles de Mamre, el amorreo. Mamre era hermano de Escol y de Aner, aliados de Abraham. Y oiga en el verso 24, ¿verdad? Cómo viene la bendición sobre ellos. Dice, cuando ellos ganan, cuando Abraham se prepara para esa batalla y gana la batalla, dice que después que regresaron de la batalla, dice, con la victoria, dice en Génesis 14, 24, solo tomaré a los hombres con quienes vine y lo que ellos ya comieron, en cuanto a Aner, a Escol y Mamre, que tomen su parte. O sea, los que trabajaron con ellos tuvieron bendición. Los que estuvieron con Abraham tuvieron bendición. Cuando una nación se alinea con Israel, el cerco es removido y las bendiciones son restauradas sobre esa nación. Lo interesante son los cumplimientos proféticos. O sea, esto es lo que hace eso, porque Egipto hizo paz con Israel en 1979, pero no trajo nunca esta bendición, ¿verdad?, para el pueblo de Israel. Entonces, todo esto, ¿verdad?, nos está llevando a una guerra que se está preparando, que está profetizada también en Ezequiel 38:13. Dice, la gente de Saba y de Dan y los comerciantes de Tarsis y todos sus potentados te preguntarán, ¿a qué vienes? A despojarnos de todo lo nuestro. ¿Para eso reuniste a tus tropas? Para quitarnos la plata, el oro y llevarte nuestros ganados y posesiones. Para eso alzarte como un enorme botín. Entonces, esto está hablando de que ya estamos en la conformación de esos tiempos. Por eso es que es interesante, por eso es que cuando habla de potentos, ahí de potentados, son las naciones que de habla inglesa, ¿verdad? Los que hablan inglés, esos son los potentados, porque un potentado son naciones con gran poder, con gran influencia y riqueza, ¿verdad? Y lo que estamos aprendiendo es que dependiendo de cómo una nación trate a Israel, será tratado, y también qué bendición recibe de Dios. Entonces es importante que nosotros como nación o como iglesia, es parte de nuestro trabajo también orar, ¿verdad?, por esa nación de Israel, y que también esa nación de Israel también que nosotros como país tengamos una buena relación con ellos. ¿Por qué? Porque eso va a traer bendición. Como le decía ahorita, nosotros vamos a estar viendo verdaderamente gente convertida, lo que quizás no habíamos visto en mucho tiempo, gente en Arabia Saudita, en toda esa parte de allá donde los que firmaron, ¿verdad?, todo el Golfo Pérsico, empiecen a recibir a Cristo, empiecen a abrirse oportunidades al Evangelio en ese lugar. Lo mismo que en Estados Unidos empiece a fluir la palabra de Dios de una manera mucho mayor por lo que acaba de suceder. Eso es lo que verdaderamente se puede esperar como iglesia, que la iglesia en esos lugares tenga un crecimiento explosivo, porque Dios va a derramar bendición sobre esas naciones. Por eso es que yo creo que también México debiese estar empezando a buscar los canales para que más bendición venga sobre nuestro país, y podamos nosotros como iglesia ver verdaderamente el crecimiento del Evangelio. Son herramientas que Dios da, o estrategias que Dios tiene para su iglesia, y que la iglesia tiene que tomar con fe para poder para abrir los cielos y que vengan bendiciones. El cumplimiento de estas profecías es un gran momento, son tiempos gloriosos y maravillosos. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que vamos a ver? Lo que yo estoy diciendo, una unción verdaderamente fresca que vendrá sobre la iglesia y estallará en un avivamiento, ¿verdad? Que la gente verdaderamente esté alineando su corazón a la presencia de Dios, y que empecemos a ver gente que verdaderamente se esté convirtiendo al Señor. ¿Consecuencia de qué? Del cumplimiento de las profecías. Una unción que va a venir poderosa, y yo creo que abrumadora verdaderamente sobre eso es el tiempo que estamos esperando.
Yo así lo creo en mi corazón. He estado estudiando esta parte con una intención, ¿verdad?, de poderme empapar más de lo que Dios, el camino que Dios está trazando para estos tiempos. Pero creo que tenemos que entenderlo, creerlo principalmente, ¿verdad?, y prepararnos en consecuencia. Tenemos que creerlo y prepararnos en consecuencia, orar por nuestras vidas, la de nuestra congregación, que el Espíritu Santo nos prepare para los tiempos que vienen. No es solamente estar hablando de esto, de aquello, sino verdaderamente estar alineados, estar tratando de buscar ese alineamiento a la presencia de Dios para que podamos verdaderamente ser preparados. Estudiaba un poquito, por otras razones, ¿verdad? Estudiaba David y estudiaba como estaba viendo acerca de la unción, de esto de derramar de la unción. Estudiaba a David por otras razones, pero me llevó a pensar en eso, ¿verdad? Que hay una similitud actual con la iglesia en esa parte, en el proceso de David para el reino, para la llegada de su reino, ¿verdad? Una enseñanza que ya había yo en una enseñanza pasada, les mencioné este verso refiriéndome a las nuevas temporadas, y creo que firmemente que esto es lo que vamos a estar viendo. Dice que en 1 Samuel 16:1 el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a seguir llorando por Saúl? Si yo mismo lo he rechazado como rey de Israel, llena tu cuerno de aceite y prepárate, que voy a enviarte a Jesse de Belén, o sea, a Isaí, que es el papá de David, pues me he elegido un rey entre sus hijos. Para el nuevo comienzo, Dios elige y envía a Samuel a David. Y entonces ahí arrancó una nueva temporada para Israel. Ayer platicaba que en el discipulado que yo no vi ya más a Saúl gobernando, sino que Saúl verdaderamente ya era solamente su trabajo era perseguir a David y matarlo. Era todo lo que hacía. Era como el entrenador, ya había dejado de ser prácticamente rey, porque tú no ves tomando decisiones a Saúl, sino solamente investigando dónde anda David para perseguirlo. Y en todo este tiempo David huye, se esconde como un forajido por todo Israel, pero ahí para David esa unción es para esa preparación. La primera unción que tuvo David es para esa preparación, para echar fuera de su vida a Saúl, al Saúl que él tenía. Me refiero al Saúl, lo que tenía de Saúl, David en él, era la forma en que la unción que había recibido era para formar eso en él, y toda la desobediencia que tenía en su vida. Y esto es hasta que muere Saúl. Cuando muere Saúl, David consulta al Señor y le pregunta qué debe hacer. Y la pregunta le pregunta que si debe ir a alguna ciudad, y el Señor le responde que vaya a Judá, y específicamente le dice que vaya a Hebrón. Y cuando David toma a toda su gente, a sus esposas, a sus hijos, y se va para Hebrón, entonces los habitantes de Judá fueron a Hebrón, y ahí lo ungieron a David como rey de su tribu. O sea, viene una segunda unción sobre David, y esa segunda unción es para lo siguiente. Había cosas que todavía, vestigios de Saúl, así quiero llamarlos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran cosas que ya quedaban, en realidad ya Saúl ya había muerto. Lo único que quedaba era Isboset, que es un hijo de Saúl, y el general que era Abner, el general de su ejército, el ejército de Saúl, y Isboset son los únicos. Entonces Abner pone como hijo de Saúl, lo pone como rey de Israel, pero realmente ya no tenían operación de gobierno, ya no tenían nada. Y lo vemos en el capítulo 3, en el verso 1 del capítulo 3 de 2 de Samuel, dice: la guerra entre las familias de Saúl y de David se prolongó durante mucho tiempo, y David consolidaba más y más su reino, en tanto que Saúl se iba debilitando. Entonces era el propósito de la unción, era consolidarse. Entonces ahí
nosotros tenemos por qué estar la primera unción, o sea, el estar entendiendo para qué el propósito de la unción que está sobre nosotros. Es importante entenderlo. Creo que la segunda unción de David era para poder eliminar esos vestigios, debilitar las cosas que estorbaban la unidad del reino. Entonces hay cosas todavía en nosotros que no nos permiten la unidad, que no nos han permitido verdaderamente consolidarnos, y eso es lo que nosotros tenemos que estar buscando, ¿verdad? La unción, ¿para qué? Para poder encontrar en nosotros mismos la consolidación, la unidad, que es lo que va a traer el establecimiento del reino de Dios sobre nuestras vidas. Vemos cómo David y Abner logran hacer, mire, más adelante David hace un pacto, porque Abner le propone un pacto, dice en el capítulo, en 2 de Samuel capítulo 3, 12 a 13, dice, y Abner le pide un pacto de tal manera que podría Israel de parte de David. O sea, Abner le propone que ponerle a toda la gente de Israel, y lo vemos. Abner habla con los ancianos de Israel y les recuerda que ellos que ya querían que David, ya querían a David como rey, y que entonces este era el momento, ¿verdad? Si ellos lo querían ya ungir, que era el momento en que debían ungirlo. Abner hace todos los arreglos, pero finalmente, cuando ya estaba todo listo por armarse y poder unir a Israel y a Judá, ¿verdad? Joab, que era el general de David, por una rencilla pasada, mata a Abner y se cae todo eso para David. Pero finalmente todo el plan se le cae a David, pero esa tragedia, también después de esa tragedia también matan a Isboset, hijo de Saúl. Entonces verdaderamente quedan enterrados, dice, y David entierra a Abner y a Isboset, los vestigios, lo único que quedaba del reino de Saúl queda totalmente enterrado. Yo creo que eso es lo interesante, ¿verdad? Cómo la unción sirve para eliminar cosas de nuestra vida, cosas que verdaderamente no hemos podido darles salida, como la unción. Por eso es tan importante que estemos trabajando en la presencia de Dios con el Espíritu Santo, para que nos dé la unción para lograr estos caminos. Son los caminos divinos. Por eso yo le decía que no es algo que usted haga, es algo que hace la unción en usted. En el capítulo 5, 1 al 4, dice la palabra: todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David y a decirle: nosotros somos de tu misma raza. Ya antes, aunque Saúl era nuestro rey, eres tú el que dirigías a Israel. Además, el Señor te dijo: tú pastorearás a mi pueblo de Israel y tú serás el jefe de Israel. Y todos los ancianos de Israel llegaron a Hebrón ante el rey. O sea, aquí ya está todo el pueblo, ya está todo el pueblo de Israel. Y David hizo con ellos un pacto ante el Señor en Hebrón, y luego ungieron, aquí está la tercera unción de David, y luego ungieron a David como el rey de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó durante 40 años. Entonces, pero esta tercera unción tenía una intención muy poderosa, hermano. Era la consolidación del reino unificado y la conquista de Jerusalén. Esa unción verdaderamente es la que debiese estar ya buscando la iglesia. Esa iglesia es la que deberíamos estar ya buscando, estar ya verdaderamente, porque esto nos habla de la plenitud. Y mientras la iglesia no entre en ese nivel de plenitud, la única forma de que entren en ese nivel de plenitud no es con sus fuerzas, es con la unción del Espíritu Santo. Miren, dice la palabra en el capítulo 5, seguimos ahí más adelante, en el verso 6, dice: el rey y sus hombres marcharon hacia Jerusalén contra los jebuseos, habitantes de la región. Miren, esta lucha es bien importante, porque en tiempos pasados no se había podido lograr sacar a esos jebuseos. Esos jebuseos habitaban ahí, en esa fortaleza. Esa fortaleza había estado ahí por años. No la había podido sacar ni Josué, no la había podido sacar. O sea,
Esto para ellos era como algo que ellos veían algo tan grande que decían, no, es imposible que podamos contra esa fortaleza. Y a mí me recordaba que dije, bueno, ¿cómo es la unción, verdad? Cuando uno ve cosas que inalcanzables o que uno no puede lograr remover en nuestras vidas, así cuando David verdaderamente fue ungido para matar a ese Goliat, así ahora también está siendo ungido para sacar a estos jebuseos de esa tierra. Porque mire, siendo que jebuseos significa que tenían que ser hollados, pisoteados, o sea, eso tenía que salir. Eso no tenía por qué estar en el pueblo de Israel. Y sin embargo, estaba todavía en medio del pueblo. Estaba entre Judá y la tribu de Benjamín, entre ese territorio, ahí estaba esa Jerusalén, ¿verdad? Lo que hoy conocemos como Jerusalén, esa era la fortaleza de los jebuseos, que era por eso marcharon, dice, hacia Jerusalén. No, y dice, no entrarás aquí, y le dijeron ellos, los jebuseos, hasta los ciegos y los cojos te lo impedirán. Estaban tan seguros de la fuerza que tenían, ¿verdad? Que decían, con que un ejército de ciegos y cojos se vaya contra ti, no vas a poder entrar, David. Entonces, pues pensaban que David no entraría, pero David conquistó la fortaleza de Sión, ¿verdad? Esa es la unción que debemos estar nosotros buscando, la que conquista la fortaleza de Sión. Y la llamada ciudad de David, a que aquel mismo día había dicho, el que quiera matar al jebuseo, incluidos los ciegos y los cojos que son enemigos de David, que se acerquen por el canal. Mire cómo es una estrategia del Espíritu Santo. Todos habían querido derribar esa fortaleza viéndola desde arriba, cómo caer los muros. Y el Espíritu Santo le dice a David, no entres por los muros. Ningún muro fue tocado, ellos entraron por el canal de agua. Y de ahí viene el dicho, ni ciegos ni cojos entrarán en el templo. ¿Ya me entienden? Por eso es que se negaba la entrada a los templos, a las sinagogas, a los cojos y a los ciegos. David se instaló en la fortaleza. Y si usted se da cuenta, cuando hacen el milagro, Pedro y Juan en la entrada de la Hermosa, lo hacen para que el cojo pudiera entrar, y el cojo entra ahí, y todos los fariseos se enojan por eso, porque estaba ese dicho. Entonces las sanidades, por eso Jesús las hacía afuera. Y la llamó ciudad de David, y luego construyó un muro alrededor de ese templo hasta el palacio. David iba haciéndose cada día más poderoso, pues el Señor Dios estaba con él. Entonces, mire cómo eso es lo interesante de la unción. Pero ¿por qué? Hay cosas que ahorita vamos a ver rápidamente para que usted vea qué trae esa unción, qué trajo esa conquista. Lo primero que trajo fue una provisión extraordinaria. La iglesia está en tiempos de ver la provisión extraordinaria, una provisión divina, extraordinaria, si ella entiende la unción que está buscando el Señor. Dice que Hiram, el rey de Tiro, envió, o sea que era alguien del mundo, ¿verdad? Dice, el rey de Tiro envió emisarios a David con madera de cedro, carpinteros, canteros, para construir un palacio. Entonces David comprendió que el Señor lo había consolidado como rey de Israel y que hacía prosperar su reino por amor al pueblo de Israel. Entonces, mire lo que estamos a punto de ver. Nosotros estamos a punto de ver el traslado financiero impresionante sobre la iglesia del Señor. A punto estamos nosotros de ver, si nosotros entendemos y nos preparamos para esto. Lo segundo dice, hijos de David en Jerusalén. Después de abandonar Hebrón, David tomó en Jerusalén otras concubinas y esposas que le dieron nuevos hijos e hijas. He aquí los nombres, y ahí nos habla de todos los nombres. Pero lo que a mí me hacía pensar esto, hermano, era que viene un tiempo en el que vamos a ver nacer en nosotros, en la iglesia va a ver nacer una cantidad de hijos espirituales impresionantemente. Eso es lo que a mí me hacía entender esta palabra.
que no es los hijos naturales, sino que la conquista de la conquista de esa unción va a traer sobre nosotros esos hijos espirituales que todos estamos anhelando, hijos espirituales que verdaderamente se desarrollen en nuestras vidas, con nuestras vidas, ¿verdad? Que vayamos creciendo creciendo la iglesia, pero vamos a hacerla crecer con la unción del Espíritu Santo. Esa es la clave de este asunto, la unción del Espíritu Santo. Por eso yo creo que la unción del Espíritu Santo atrajo a esos 3,000, la unción del Espíritu Santo atraía a la gente. Las victorias sobre los filisteos. Mire esto, cuando los filisteos oyeron que había ungido a David como rey de Israel, subieron todos para atacarlo, y David se enteró y bajó a la fortaleza. Esa parte que donde dice la fortaleza era la cueva de Adulam. Imagínense, ahí él va y se fortalece en esa cueva, como que vuelve a su inicio, y dice, ahí vamos con esta, ahí como que era su cuarto de oración, por así decirlo, y entonces consultó al Señor y dijo, debo atacar a los filisteos, me los vas a entregar, y el Señor le respondió, atácalos, que yo los pondré en tus manos. Así va a poner esa unción tus enemigos bajo tus pies. Eso es lo que esta palabra nos está enseñando. Vienen tiempos en que cuando el enemigo se levante contra nosotros solo tenemos que asegurarnos de ir con la presencia de Dios, y todos esos enemigos, lo que quiera intrometerse en el plan que tiene Dios para nuestras vidas, se van para el establecimiento de su reino. Él lo va a poner a sus pies. Por eso les dice, atácalos, los pondré en tus manos. Así que todo lo que, mire lo que dice, y los filisteos abandonaron, en el 21, los filisteos abandonaron ahí a sus dioses, y David y sus hombres los recogieron. Los filisteos volvieron a insistir y ocuparon el valle de Refaín, y David consultó al Señor, que le respondió, no ataques de frente. O sea, van a venir estrategias claras para que el enemigo ya no tenga mayor poder sobre su iglesia. No ataques de frente, primero rodéalos por detrás y luego atácalos por el lado de las moreras. Dice, cuando oigas rumor de pasos por encima de las moreras, entonces lánzate al ataque, pues es el momento, el Señor saldrá delante de ti para derrotar al ejército filisteo. David actuó tal como el Señor se lo había ordenado, y derrotó a los filisteos desde Gabaón hasta la entrada de Geser. La unción fresca vendrá sobre la iglesia, hermano. Es un deseo de Dios, es por el cumplimiento de sus profecías. La unción vendrá sobre ese es el tiempo. Por eso este mensaje dice un retorno poderoso y glorioso. Es un retorno poderoso y glorioso porque Dios nos va a regresar con una unción mayor, poderosa, amadora, que tú puedes darte cuenta en lo que yo te estoy enseñando hoy, cómo creció la unción de David en la medida que fue él en el avance, en la cercanía del cumplimiento de la promesa, es decir, en el cumplimiento de las profecías, de lo que está profetizado. Se va a ir incrementando el nivel de la unción sobre la iglesia. Eso es un deseo de Dios, pero es necesario una preparación de parte de la iglesia, y yo voy a ocupar el tiempo que me resta rápidamente para darte 7 puntos en los que tienes que prepararte, 7 puntos en los que tú tienes que mantenerte firme para que esa tercera unción de David venga sobre tu vida, ¿verdad? Mantente pequeño ante tus ojos. Dice, si tú te mantienes pequeño ante tus ojos, tú calificas para la unción. Te di el palacio, dice 2 de Samuel 12:8, dice, te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. Si tú quieres mucho más de Dios, tienes que hacerte pequeño. Si esto se te hacía poco, ¿verdad? Dice, te habría dado más, mucho más. Así que al acercarse, dice Lucas 24:28, dice, la segunda cosa que tú tienes que hacer, ¿verdad? Es
dice Lucas 24:28, acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando iban aquellos caminos de Emaús? Y de pronto hace Dios como que Jesús iba a seguir, y ellos dijeron, no, quédate con nosotros. Entonces dice que se les abrieron sus ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Una nueva unción, pero eso era una nueva unción para ellos. Pero hay una prueba que nosotros tenemos que pasar. Yo no sé si tú has estado en alguna ocasión, en algún momento de tu oración, en algún momento en el que has sentido que ya estás orando, crees que verdaderamente está la presencia de Dios ahí, pero de pronto como que ya se quiere ir de ese momento, o quieres ya dejar ese momento. Yo lo que entiendo es que hay momentos en los que nosotros tenemos que pedirle al Señor que se quede con nosotros, que no se aparte de nosotros. O sea, yo sé que el Señor está con nosotros, pero hay tiempos en el que Él es el que va a ser el que nos va a probar si nosotros queremos que verdaderamente se quede con Él. Si nosotros somos personas que verdaderamente reconocemos y anhelamos que Él esté, que Él se quede con nosotros, seremos personas que la unción no entrará y salirá, sino verdaderamente se establecerá sobre nuestras vidas. Jesús hizo como que iba más lejos. Y entonces eso es como lo que puede estar haciendo, probándonos a nosotros, y nosotros, ¿qué le vamos a decir si queremos que verdaderamente deseaban que se quedara? Entonces es lo que nos prueba, que si nosotros verdaderamente deseamos que se quede, lo que tú tienes que aprender es verdaderamente, si aprendes a constreñir la unción, si tú aprendes a constreñir a Jesús, la unción va a crecer en ti. ¿Qué es constreñir? Constreñir, ¿qué es? Mire, es algo interesante. Ser la causa de que alguien actúe en contra de su voluntad. A lo mejor el Señor se quiere ir y tú le dices, quédate. Si tú aprendes a constreñir al Señor, la unción va a crecer en tu vida. ¿Se acuerda del ejemplo de Jacob? Cuando Jacob peleó, así es eso. No desprecies lo que Dios te ha dado. Lucas 16:19 dice acerca del que me es fiel en lo poco, lo pondré en lo mucho. Así que si tú le eres fiel en lo poco, Dios te pondrá en lo mucho. Si tú le eres fiel con lo que has recibido, con lo que Dios te ha dado, si tú no desprecias lo que Dios te ha dado, entonces Dios te pondrá con más unción. Sé fiel con lo poco que tienes y Dios traerá lo necesario para incrementar. Tienes que ir más a fondo en la Escritura también. Ese es el cuarto punto. Dice la palabra en Job 29:6: cuando en leche se bañaban mis pies y la roca me derramaba ríos de aceite. Lee el verso que sigue. Dice: cuando yo salía a la puerta de la ciudad, cuando en plaza tomaba mi asiento. Mire, ¿qué significa eso? Puerta. Una puerta de la ciudad significa autoridad. Los ancianos de Israel se sentaban a la puerta de la ciudad. Ahí se hacían todo el tipo de manejos, todas las negociaciones se hacían en esa parte. Y dice: cuando en la plaza tomaba mi asiento. Eso significa que estabas con autoridad, pero que además estabas en función. Entonces, lo que nos está hablando esta palabra es que cuando tú vas más profundo en la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando tú buscas más de la palabra de Dios, la roca derramará ríos de aceite, y eso hará que sobre ti se incremente la autoridad, y no solamente que se aumente la autoridad, sino que tú te sentarás en autoridad, que significa que tú pondrás en función esa autoridad. Pero ¿verdad? Entonces, cuidado con rechazar la palabra de Dios, porque la unción se irá. No digas no a lo que la palabra de Dios nos pide que hagamos. Pero Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque has desechado la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Cuando Samuel se volvía para irse, Saúl asió el borde de su manto y este se rasgó. Entonces, cuando nosotros despreciamos la palabra de Dios, la unción,
decrece sobre nuestras vidas. No hables acerca de demonios, esa es otra cosa. Ya dejemos de estar hablando tanto, perdiendo tanto tiempo con los demonios, porque debilitas la unción cuando hablas de los demonios en vez de hablar de Cristo. Si quieres más unción, habla de Cristo, no hables. Dice Eclesiastés 10:1, las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista dé mal olor. Un poco de insensatez pesa más que la sabiduría y el honor. Así que eso es lo que hace que la unción se disminuya cuando estamos duro y dale con los demonios, echando fuera demonios. Olvidémonos de los demonios, hablemos de Cristo. La unción se incrementa cuando te relacionas con las personas correctas. Hechos 4:13. Al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y el 14 dice, y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Así que cuando tú estás con las personas correctas, se recuerda, ahora que hemos estado hablando de David, se recuerda a todos los que estuvieron en la cueva de Adulán, eran gente amargada, eran gente endeudada, eran gente con problemas emocionales y de todo tipo. Pero tú lees capítulos posteriores y te das cuenta que la unción que había en David, los hizo otras personas. Y si tú sigues leyendo, te das cuenta que los hizo valientes, que los hizo obedientes, que los hizo un ejército extraordinario. Cuando tú estás con las personas correctas, sucede que la unción aumenta sobre tu vida. El séptimo, mantente con un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado, no despreciaré, dice la palabra. Isaías 66:1-2 dice, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrías edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano, así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este estimaré, a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. El poder de Dios es liberado en aquellos que tienen un corazón quebrantado. La arrogancia pierde la unción, pero los de corazón quebrantado incrementan continuamente la unción. Y lo estamos viendo en la vida de David. Ahí lo vimos. Esto es la dependencia de Dios y no la autosuficiencia. Por último, y con esto ya termino, recuerda Zacarías 1:3. Por lo tanto, advierte al pueblo que así dice el Señor: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Así que, iglesia, es tiempo que te prepares para el descender más maravilloso de la unción divina sobre el cuerpo de Cristo. Que Dios verdaderamente nos use poderosamente, que esa unción comience a partir de este momento a fluir en tu vida, que la unción que se mueva poderosamente y que la unción se incremente sobre tu vida a partir de hoy. Y yo quiero terminar este tiempo orando, ¿verdad?, contigo. Cierra ahí tus ojitos. Padre, damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque cada día, Señor, nos demuestras tu anhelo de prepararnos mejor, prepararnos para cosas grandes, para cosas maravillosas, cosas que tú has preparado desde la eternidad para nuestras vidas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que tú sigas haciendo cosas maravillosas, Señor. Que nos enseñes a entender los tiempos que están por venir, Señor. Que la unción del Espíritu Santo sobre nosotros podamos incrementarla. Guíanos, Señor, para que haya un derramar, un fluir del Espíritu Santo maravillosamente sobre esta iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, que haya cielos abiertos, ¿verdad?, sobre nuestras vidas, sobre nuestra nación, que se abran esos cielos para que pueda venir mucha gente al Evangelio, para que mucha gente se convierta a Cristo en el nombre de Jesús. Que nuestras oraciones
nuestra intercesión por nuestra tierra, por la tierra de Israel, pueda abrirnos puertas de bendición en el nombre de Jesús. Preparémonos que el Espíritu Santo permitamos que el Espíritu Santo nos prepare, que dejemos de ver ya lo que ya murió, la vieja naturaleza, y que podamos asirnos a lo que hemos sido llamados, a lo que verdaderamente está en nosotros, toda la vida de Dios que está en nosotros, y que podamos desarrollar lo que está en nosotros ya, en el nombre de Jesús. Lo demás ya murió, la vieja naturaleza murió, hay un Espíritu Santo dentro de nosotros, formando al nuevo hombre, a la nueva creación en el nombre de Jesús. Así sea, Padre, en el nombre de Jesús. Que podamos ser una iglesia que en estos tiempos gloriosos y maravillosos que vienen, podamos ser hombres y mujeres bien preparados por el Espíritu Santo para los tiempos venideros. En el nombre de Jesús, ungidos para conquistar fortalezas verdaderamente, Señor. Todo aquello que nos ha limitado, que ha limitado el avanzar del reino, que vengan tiempos de gloria, que vengan tiempos de que la unción del Espíritu Santo nos permita, Señor, conquistar esas fortalezas, hacer a un lado lo que tenga que ser hollado, sea hollado en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y que podamos ver la unidad del reino de Dios, Señor, el crecimiento del reino de Dios en esta tierra, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que Dios los use poderosamente, que Dios en esta noche, hay gente o hay alguien en especial que está esperando una provisión financiera sobrenatural, algo que le ha estado preocupando fuertemente. El día de mañana tú verás la mano de Dios sobre tu vida, actuar sobre esa provisión financiera que hace falta. Nunca más te volverás a preocupar por finanzas en tu vida, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú, Padre, proveas cualquier tipo, Padre, cualquier necesidad sea provista. Más allá, Señor, de lo que podamos creer, de lo que podamos pedir, Señor, o entender, que sea provista cualquier necesidad en lo físico, en lo espiritual, en lo emocional, Señor, sea cubierta. Cubre toda necesidad, Padre, en el nombre de Jesús en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Levantamos nuestras manos, Señor, creyendo, Señor, que una unción poderosa viene sobre nuestras vidas. Se derrama hoy, Padre, en el nombre desde hoy empieza esta unción, Señor, a fluir en nosotros por el cumplimiento de los tiempos que vendrán sobre nuestra iglesia. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, yo les bendigo, le doy las gracias al Señor por todo lo que está haciendo en estos tiempos. Crea que Dios va a hacer cosas maravillosas, extraordinarias. Dejemos que Dios tome su posición, que Dios sea quien nos lleve, que nos guíe en nuestros hogares, en todo lo que estamos haciendo, y dependiendo del Espíritu Santo vamos a ver cosas extraordinarias en nuestras vidas. Así que le damos un saludo cariñoso también a Lupita Hernández, a Yasmín, a Yasmín Cordobás, ¿verdad? A Mari González, a Gustavo Torres, saludamos a mi hermano Santana, lo saludo, le mando
abrazo cariñoso. A Efraín Guade también siempre nos acompaña, siempre está ahí cerca. Dios va a derramar una unción poderosa sobre su vida. Aquellos que siguen perseverando en la palabra, que siguen creyendo por lo que la palabra de Dios puede hacer. A Cris Flores, a Mary Broca, hasta Mérida le enviamos un saludo cariñoso. Al pastor Alberto, a Luis Pipe, a Pipe, un abrazo cariñoso, esa pareja hermosa, que Dios la siga bendiciendo, que la unción venga sobre sus vidas en este día, y aquello que los ha limitado lo puedan quebrantar por la unción del Espíritu Santo. A Osi la mandamos un saludo cariñoso, a su mami también, a mi hermana Doris, un abrazo también cariñoso. A Mari González, ¿verdad? También le enviamos un cariñoso abrazo. Guillermo Torres, que ayer no se me conectaron, pero aquí vamos a estar. Qué bueno que oyeron hoy la palabra, para que Dios pueda hacer y seguir haciendo cosas poderosas en sus vidas. Amén. Así que prepárese para lo que Dios tiene para ustedes en este tiempo. Rápidamente, déjeme despedirme de Fina Zurita, que Dios la bendiga, que Dios haga cosas maravillosas. No le ponga límites con la edad. La unción del Espíritu Santo hace cosas maravillosas, extraordinarias. Hermana Fina, vienen tiempos extraordinarios para ver aquellos que no se habían querido convertir en nuestras familias. Lo veremos si nosotros actuamos como el Espíritu Santo nos pide. Vendrán las estrategias, vendrá el amor, vendrá la fuerza, el poder de parte de Él para lograrlo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga fuertemente y grandemente y poderosamente.